Bienvenidos a un podcast para la tribuna. En este espacio, mi compañero Franco Faúndez y quien les habla, Nicolás Fonseca, plantearemos una pregunta por episodio relacionada a la esencia del fútbol como deporte, a la cual intentaremos dar respuesta de forma exhaustiva y detallada a través del análisis y el debate. Sean bienvenidos al siguiente episodio de Para la Tribuna. ¿Existen los proyectos a largo plazo? ¿Cómo estás, Franco? ¿Cómo andas, Nicolás? Comenzando este nuevo podcast con un tema que enraiza muchos tópicos dentro de él, porque los proyectos a largo plazo se pueden dar de diferentes maneras. Proyectos a largo plazo en cuanto al tiempo y proyectos a largo plazo en cuanto a una idea para comenzar algo que quizás se puede dilucidar más a futuro. Es un tópico muy interesante que estamos tocando en esta edición de hoy, porque es una pregunta que muchas veces se pasa por alto. La palabra proyecto, o cuando uno hace mención a la idea de un proceso a largo plazo, prácticamente que uno lo toma sin considerarlo demasiado, sin pensar demasiado qué significa. Hoy en día mucho se habla de proyecto a largo plazo a la luz de muchos ejemplos que han dado resultados exitosos, pero no terminan siendo proyectos que realmente no solamente es darle tiempo, sino tener una línea, un diseño y luego poder llevar a cabo, ejecutar paso a paso ese proyecto hasta llegar a los resultados. Me parece que es un poco por ahí la génesis de lo que sería un proyecto a largo plazo. Exactamente, y aparte de que en realidad cómo se puede basar o cómo se puede fundamentar un proyecto a largo plazo va de diferentes maneras, porque mucha gente dice proyecto, aparte de que esa diferencia que haces proyecto y proceso, que es en base a lo que también estaba diciendo yo al principio, de que el proceso significa dilucidar algo a futuro, pero no una meta fija objetiva, que por ejemplo un proyecto más objetivo con una meta de aquí a 4 años ganar un mundial, de aquí a 3 años, 2 años, porque encima también los tiempos dependen de cada institución, de que es otra cosa que vamos a hablar ahora. Puede ser poner 2 años y ganar la Libertadores, pero como puede ser también ser competitivo a nivel nacional, ser competitivo a nivel internacional, que ya son proyectos más abstractos, involucran la palabra proceso, que quizás el tiempo más que nada de un proceso en el que depende de las circunstancias, cómo se vayan dando, de para dónde se encara. Eso excede también a un director técnico, por ejemplo. Coincido completamente y sobre todo quiero hacer hincapié en lo primero que vos señalabas, la oposición entre proceso y proyecto, que muchas veces se lo emplea como un sinónimo. En realidad creo que va un poco por lo que vos decías anteriormente. Podemos decir que un proyecto es, por ejemplo, lo que presentó el maestro Oscar Washington Tabárez en Uruguay en 2006, lo de el proyecto alemán con Joachim Löw, cuando uno presenta una hoja de ruta en la cual se determinan ciertos objetivos, se planifica cómo lograr hacia ellos y se va evaluando y monitoreando su cumplimiento a lo largo del proceso. Proceso es un periodo de tiempo en el cual se desarrolló una determinada actividad. Así podemos decir que aquellos que simplemente asumieron en la conducción de un equipo de fútbol por un periodo determinado, por 1 o 2 temporadas, sin tener en mente una construcción integral de un proyecto a largo plazo, podemos decir igualmente que estamos ante un proceso en la medida en que se desarrolló una actividad. No implica necesariamente la complejidad del proyecto, que es, como repito de nuevo, elaborar un documento donde se tengan en cuenta objetivos, procedimientos y su cumplimiento. Exactamente, y acá hablando de lo de Tabárez, para agregar algo más con respecto a la diferencia entre proyecto y proceso, en la introducción de lo que habla de un material que leímos ambos de Tabárez, que era
Osvaldo Arrascaeta puede ser que sea, ¿no? Creo que sí. Osvaldo Arracaeta fue quien lo subió. El documento Ah, viene a ser la actualización del Proyecto Nacional de Selecciones, original de 2006, pero actualizado al al periodo 2010, 2010-2014. exactamente. Y al comienzo, en la introducción, dice, el proyecto, institucionalización de los procesos de las selecciones nacionales y de la formación de sus futbolistas. Por ende, el proceso forma parte de un proyecto, es una parte de un proyecto. En el caso de las selecciones, como hablamos de Tavares, vamos a recurrir mucho a selecciones, principalmente en los audios que tenemos preparados para hoy, y también uno que es esa diferenciación entre selecciones y clubes. Y el proceso en selecciones será diferente en cuanto a los tiempos en concordancia a un club, y a su vez los clubes dependen de su economía para ese proyecto o proceso que pueda tener. Y en el caso de la selección también hay en la fundamentación de lo que sí se cumplió o lo que no se cumplió, esa actualización de 2010 de la que estábamos hablando, habla de que el fenómeno mundial de la globalización ha tenido una decisiva influencia en la profundización de la brecha que diferencia y separa a las organizaciones de élite del fútbol mundial de las economías futbolísticas dependientes del tercer mundo. Y ahí es donde fundamenta lo que se ha podido cumplir, lo que no, y lo que ha cambiado, como en Argentina ahora pasa, por ejemplo, con la suba estrepitosa del dólar, que también viene en camino a suceder en Uruguay, de la diferencia a la hora de comprar. Entonces vos proyectás algo y quizás el proyectar y el proceso como el de Tavares o como el de algunos clubes, que también vamos a hablar en los otros audios, que van a ver, que fundamenta en las bases, en las juveniles, está también buscando un método en el que más efectivo a la hora de darse cuenta que en realidad en Latinoamérica, por ejemplo, son clubes formadores y que terminan yéndose a Europa tempranamente. Obvio, gracias a lo que ha pasado, gracias en sentido a conclusión de lo que ha pasado con la globalización, se da que también se van desde las propias juveniles sin debutar en primera. Entonces, también afecta a cualquier tipo de proceso la economía y eso hace depender de qué tipo de proyecto Sí, hablamos. sí, sí. Es que sin lugar a dudas, la brecha, que es lo primero que vos decías, entre los países más ricos, si querés podemos decir Europa directamente, que es el continente de mayor desarrollo a nivel económico y futbolístico al mismo tiempo, y lo que es, por ejemplo, Sudamérica se ha agigantado en el último tiempo. El último campeón sudamericano es Brasil en Corea-Japón 2002. De ahí pasó Alemania 2006, campeón Italia. Sudáfrica 2010, campeón España. Brasil 2014, Alemania. Y Rusia 2018 salió campeón Francia. Todos campeones europeos, nos tenemos que remontar recién a la primera Copa del Mundo del siglo y del milenio. Entonces hay una brecha importante y en ese sentido, a la luz de los resultados que vimos en Rusia 2018, donde Uruguay fue el mejor equipo de Sudamérica en ese torneo, podemos ver cómo el diagnóstico que realizaba Tavares y los resultados le dan la razón, el tiempo le dio la razón, y es que solamente el trabajo serio, pautado, planificado, es el que puede llevar a cortar las brechas que naturalmente van a tender a distanciar a las economías y a las asociaciones futbolísticas más desarrolladas del viejo continente respecto a lo que es Sudamérica. Y en segundo lugar, una puntualización que me llamó la atención es que vos hablaste de la homogeneización de los planteamientos futbolísticos desde las formativas hacia la primera. Algo que pasa tanto en los proyectos de selecciones, pasa en Uruguay, pasa en Alemania, pero que también pasa en los clubes. Y esto es algo muy importante porque siempre se habla de los proyectos a largo plazo como algo que es muy distinto en los clubes respecto a las selecciones, que tienen muchas diferencias. Incluso vamos a ver en uno de los audios que se habla de que solamente existe el proyecto de la selección y de que en los clubes hablar de proyecto es pura sanata. No sé si vos estás de acuerdo con esta apreciación. En realidad hay relativizaciones en cuanto a qué tipo de proyectos existan, pero yo creo que proyectos pueden existir en cualquier tipo de club, porque cuando hablamos de proyecto hablamos de teorizar o fundamentar algo a lo que tender a ir. Si vos no tenés un proyecto, en realidad estamos mal porque estamos pensando que estamos yendo al azar y estamos dejando lugar a no tener bases y fundamento y dependiendo de lo que surja o del momento, En hacer. todo caso, no podés apuntar a los mismos objetivos, pero sí No, podés tener un proyecto.
ese es el problema en el fútbol, el apuntar solamente al objetivo sin entender un medio para llegar a un fin, tendiendo simplemente a un fin, vamos a ir a competir y ganar tal copa, No, pero me y refiero a no otra empezar a cosa. pensar. Me refiero a otra cosa. Yo digo que un proyecto, para ser proyecto, tiene que tener un objetivo. Tener un objetivo no es palabra mala. Todo proyecto tiene que tener un objetivo. Lo que sí digo es que el objetivo que se puede plantear, por ejemplo, Nacional o Peñarol o Boca Juniors y River Plate, no es el mismo que se pueden plantear, por ejemplo, se me ocurre Juventud de las Piedras y Sarmiento de Junín, por hablar de algún ejemplo. Los objetivos van a ser distintos en función de los recursos, pero sí se pueden plantear proyectos que pretendan de forma planificada, de acuerdo a ciertas pautas, llegar a esos objetivos. Que sí que existe un medio para un fin, pero esos fines no pueden ser siempre los mismos porque no parten de la misma posición. Por supuesto que la meritocracia futbolística es una falacia porque no van a apuntar obviamente Sarmiento o Junín a lo mismo que puede apuntar Boca o River. La economía, como decíamos, es relativa a cada club, pero en todo caso hablamos de objetivos a corto plazo para ese objetivo que puede ser a largo plazo como fin. Dentro de los medios tenés, como vos decís, objetivos, pero más que objetivos, yo diría que son los pasos a seguir para. Vos decís que el objetivo, como por ejemplo la selección de Tavares en ese análisis, estaba entre la formación propia culturalmente de los jugadores, que en los estudios, en cuanto a hablaba de una templanza y de una manera, de una postura ética para pararse como deportista y como persona que Es más, involucraba. si te puedo dar un argumento que creo que reafirma mi postura, es que en el documento que nosotros leímos acerca del proyecto de institucionalización de las elecciones nacionales 2010-2014, lo primero que uno puede ver más allá del prólogo son los objetivos y si se cumplieron parcialmente o no se cumplieron, y la implantación de nuevos objetivos. Y luego viene el cómo se puede llegar a cumplir esos objetivos, cómo se va a hacer para llegar a esos objetivos. Pero si te fijas, lo primero que se expone son los objetivos. Y si uno va, por ejemplo, incluso a algo más general, Si vos, para responderte, redondeando también la idea, entonces, lo que yo quiero decir es que sí, obviamente que están ambas cosas y que quizás la prioridad es el objetivo y después los medios. Pero si eso está escrito sin los medios, ahí no sería un proyecto en realidad. Lo que define ser proyecto es agregarle a ese objetivo un medio. claro, pero siempre tiene que haber un objetivo. Ahí está el tema. No, Y por siempre supuesto el que no tienen objetivo competencia tiene que directa. fijarse antes que el medio, porque uno nunca puede plantear un medio para una incógnita. El fin nunca sale del medio, sino que los medios se tienen que pensar, tienen que ser pensados para llegar a un determinado fin. Te iba a decir, en un proceso de investigación científica, siempre los objetivos están dentro de los primeros elementos que uno tiene que determinar para luego realizar toda la investigación, plantear hipótesis, buscar cómo llegar a cumplir esos objetivos o a ver si se cumplieron o no esos objetivos. Pero siempre los objetivos están al principio porque si bien no se puede apuntar a un objetivo sin un proyecto, tampoco puede existir un proyecto sin objetivos. Yo diría que toda fundamentación hasta abstracta o no abstracta o teórica escrita del fútbol va a tener un objetivo porque se supone que vos salís a la cancha ya con cierto objetivo, al menos de ganar ese partido. Estando a sabiendas de que el objetivo está implícito, lo que diferencia un proyecto o algo al azar es tener claro el medio. Por eso que resumo así el tema de que un proyecto lo hacen los medios, porque el objetivo siempre está implícito. Siempre es el mismo, porque yo digo, si el objetivo está No, implícito, son diferentes cosas. Que cuando vos no vas a un nosotros, mundial, por ejemplo, cuando vas a un mundial, no es el mismo el objetivo para Inglaterra, supongamos, que para Trinidad y Tobago. por supuesto, por ende, si el objetivo es relativo a la realidad de cada institución,
los medios también van a ser relativos. Por eso también hay proyectos que se implementaron en clubes y o selecciones que sirvieron para una, pero que para otras no, porque componen diferentes realidades y tienen que tener diferentes medios para esos objetivos. Está bien pensar en que se necesitan de medios, también se necesita un objetivo. Creo yo igualmente que el objetivo es una cosa que no sé si está tan implícita, sino que me parece que también hay que explicitarla, como lo hacía ahí Tavares en el proyecto, porque también son de acuerdo a los objetivos que uno pueda plantearse, los pequeños objetivos, depende la consecución del objetivo mayor. Por ejemplo, ahí Tavares planteaba entre sus objetivos la idea de construir una suerte de identidad del jugador uruguayo, de instruirlo al jugador uruguayo, una serie de valores, de acompañarlo con una serie de materiales audiovisuales, con referentes que le expliquen al jugador uruguayo qué es vestir la camiseta de la selección, todo lo que eso implica. Hablaban de jugador uruguayo como una persona que debe ser educada, todo cosas que son más allá de lo futbolístico, que son objetivos y que no son objetivos que de repente están en todos los proyectos. Es como vos decís, en realidad es diferentes puntos de análisis. Yo creo que es cierto y es fundamental que la relatividad de los objetivos dependiendo de la realidad de cada institución. Solo estaba yendo a la definición general de proyecto y cómo se diferencia con algo que no es proyecto, qué es lo que hace diferencia un proyecto de un no proyecto, la negación de un proyecto. En cuanto a cada proyecto y a cada realidad, es lo que estaría bueno empezar a analizar, porque ya que hablamos de Uruguay, la realidad uruguaya, en este audio hay mucho material con respecto a lo que justamente estamos hablando. Vamos a escuchar, decimos a los oyentes, el audio de Uruguay, que hablan el Chavo, el Cay, Bulos y sus compañeros de 90 minutos de fútbol, en el que hablan de la selección argentina en ese contexto y mencionan a Uruguay como un proyecto a seguir o como una comparación con lo de Peckerman, lo cual también se lamentaba en algún momento. Una cosa que me da mucha bronca es que Tavares dice que el proyecto global del fútbol uruguayo se lo copió a la Argentina de Peckerman. Sí, con nosotros Púa, no lo con hacemos Víctor más. Púa. Nosotros no lo hacemos más y ellos se lo siguen haciendo. Error nuestro. Es un montón de años. Fíjate Bueno, que fíjate dos ejemplos claros, Chavo. Sí, Uruguay juega, que a ver, supuestamente es el equipo de la garra, de meter, juega con Bentancur y casi la mayoría del partido Matías Vecino, o sea, no son doble 5 dos medios de juego. Son doble 5 de juego. Laxal, que es un 11 lo pone de 3. De juego y joven. Fíjate esto, se fue Lugano. Se fueron los dos del medio, el 20 Ruso años Pérez, tiene. el Ruso Pérez y el Cacha Arévalo Rito. Exacto. Y ya los Fue tiene, Gargano. por eso lo de recambio. Entraron dos jugadores que vienen de los juveniles y que se fueron alternando primero y se quedaron con el puesto después. Eso es lo que pasaba en la selección antes y que no pasa más. Claro, es que cuando uno habla de grandes proyectos a nivel selección, por ejemplo, así como uno mira a Europa y ve a Alemania, en Sudamérica creo que ven Uruguay en ese sentido. Y por eso tal vez recurrimos mucho en Uruguay, una cuestión de cercanía, luego vamos a tocar distintos ejemplos. Pero me pareció muy interesante lo que se comentaba en ese programa de 90 minutos. Exactamente, porque en un momento hablan de la palabra que mencionamos al comienzo, que es proceso. En ese proceso, poco a poco, del que fundamentaba el Chavo, que era la manera de tener recambio, de que ese proceso no solo se fundamentaba en cuanto a las juveniles, que no hablaron mucho, no enfocaron en cuanto a las divisiones juveniles, que es lo que va a pasar en otros audios, sino que se enfocaron más en mirando desde la primera, como también se acusa en ese mismo audio cambiazo del que vamos a hablar más adelante. Y mirando de la primera también encuentra un proceso el Chavo, porque dice el Chavo Fuchs, el proceso poco a poco que se da con los jugadores que van entrando desde la suplencia y van mamando, como que dice, la estructura de la selección uruguaya de primera y lo que es jugar en el centenario y lo que es participar con la selección mayor. Y que es entrar poco a poco, como pasó con la mayoría de los jugadores que vemos que siempre pedíamos y a veces hasta se acusa de abusar de eso, de que Tavares abusar de eso y de jugadores que, como Torreira, por ejemplo, por querer ir llevándolo a poco o por querer ir que vaya cuadrando en el plantel,
se lo llevó muy tarde y no se lo aprovechó un gran momento que tuvo también desde antes. Y con algunos jugadores más también se lo ha acusado de eso. Y también eso da parte a que capaz que quiere pensar en una regularidad, y es a lo que apunta, una regularidad y un plantel bastante regular, y un éxito para Tavares dentro del proceso es citar los mismos 23 la mayoría de las veces. Si bien en el audio se destaca la voz del Chavo Fuchs, que es quien habla, quien conduce justo esa edición de 90 minutos de fútbol y quien habla de manera más clara y que tiene la palabra autorizada allí en ese instante para comentar sobre el tema, a mí me interesó particularmente una acotación que hizo el Negro Bulos en un momento, que habla de que Uruguay, que supuestamente está asociado a la idea de la garra, del empuje, del coraje, tiene hoy un doble 5 integrado. Bueno, él en aquel entonces hablaba de Bentancur y Vecino, hoy podemos hablar de Bentancur, Vecino, Valverde, a veces Nández, de Arrascaeta también, que ingresa de repente más en la zona ofensiva, pero son todos jugadores de muy buen pie que no se caracterizan tanto por la garra, por meter, que si bien tienen un poco de esa dosis, pero también tienen un poco de técnica, de visión, de velocidad, un estilo mucho más europeo que el que tenía la anterior generación a la que hacían mención, que era el Russo Pérez, que era el Cachareva Los Ríos. Cómo los proyectos, y también pasa en Alemania, pueden cambiar la matriz de los jugadores, incluso siendo un componente que a veces uno cree que ya está arraigado hasta genéticamente en los jugadores de un país, ¿no? Uno piensa el jugador uruguayo tiene que ser metedor, tiene que ir al frente, tiene que ser guapo, tiene que ser como Guido Varela, Pablo Montero. Sin embargo, vemos que en los proyectos nacen jugadores que más allá de distintos matices que cada uno tiene y que aporta la riqueza colectiva del equipo, son jugadores que tienen características totalmente distintas a las que les antecedían. Pasa en Alemania, que tiene jugadores más técnicos, más rápidos, comparado a la fortaleza física que caracterizaba el jugador alemán de antes, y pasa en Uruguay, donde también sucede un poco de lo mismo, el jugador uruguayo guerrido, metedor, guapo, corajudo, y el de ahora que mantiene un poco de eso, pero también se destaca por una mayor riqueza técnica, una mayor visión, un mayor buen juego con la pelota. Sí, y ahora que analizabas eso y pensando también en otra parte de ese audio, que es la parte del CAI, que habla el CAI Aymar, que me encantó, que dice, pero ellos porque tienen no sé si dice un 4-3-3 o 4-4-2, que en realidad para mí ese 4-4-2 es el sistema de Proyecto Tavares. Él en aquel mundial de Rusia utiliza un 4-4-2, Cavani, Suárez delanteros y 4 volantes. Bueno, es exactamente, coincido con el CAI, que es el sistema de Proyecto, y te da a pensar que es un sistema universal y cualquiera lo puede hacer. Yo creo que no cualquiera, porque vos no podés ir a ciertos clubes con un sistema, porque también la idiosincrasia del club no te lo avalaría, como pasa en clubes que tienen sistemas arraigados, como en Argentina Estudiantes, o como empieza a tener ahora Barcelona a partir de sistema Cruyff, Guardiola, Rijkaard y esa transformación. Que sí tuvo esa transformación de la cual hablas vos, que si en un momento se da ese sistema, después transforma y hace variar la idiosincrasia o el estilo de juego de cierto país, porque hasta la propia Holanda que tuvo, la Holanda no sigue jugando, o sea, también se adecuó a lo que es la actualización del fútbol. Por más que Ajax haya hecho algo parecido, en la actualidad no es el mismo sistema que se jugaba en aquel Holanda, Naranja Mecánica. Y eso de los sistemas para cada proyecto, lo pensé lo estaba pensando también ahora ya que hablamos de Tavares y de Uruguay, de que Uruguay lo ha logrado con creces, porque es verdad, el sistema 4-4-2 está recontra regado y los jugadores se han formado de esa manera. Y si bien nosotros en cada transmisión que hicimos a la Copa América pasada, o cada vez que analizamos partidos de Uruguay, siempre acotamos que, personalmente al menos acoté que desde Forlán, no hay un jugador en 3/4, un mediapunta central que pueda crear juego en ese sector que prácticamente es un juego entre volantes y delanteros, es porque el sistema 4-4-2 está bien implementado, es así, se han formado jugadores para ese estilo, y no hay jugadores para un sistema en el que haya un enganche o un jugador media punta central. Yo creo que ahí tocaste un tema muy bueno, muy interesante, que tal vez daría para otro podcast incluso, para un podcast entero, porque
la formación táctica, el dibujo táctico, cuando hablamos de 4-4-2, 4-3-3, en el caso de Uruguay, si querés, aprovecho a decirte rapidito, yo creo que el mediapunta no funcionó en Uruguay, no porque el maestro haya intentado jugar con enganche y no le salió, sino porque utilizó jugadores que eran mediapunta, como de Arrascaeta, como Lodeiro, pero en una posición de volante, en un 4-4-2, como volante, utilizándolos como volante por izquierda o por derecha. Entonces se tenían que mover hacia el centro y eso no siempre termina siendo cómodo para un mediapunta nato a partir de la banda. Dicho esto, yo creo que los esquemas tácticos se utilizan para algo y no creo que sea la esencia de un proyecto utilizar un determinado esquema. Por ejemplo, en Uruguay, Tavares, cuando llegó a la selección en 2006, planteó usar un 4-3-3, 4-3-3 que utilizó en Sudáfrica 2010, ahora también llegó a utilizar un 4-4-2 con un diamante en el medio, un 5 atrás, 2 volantes en la mitad de la cancha y un media punta, llegó a utilizar el 4-4-2 que creo que es el que está utilizando ahora, con doble 5 y 2 volantes por afuera, más los dos delanteros. Por ejemplo, cuando uno escucha hablar a Simeone en el Atlético Madrid, él dice, yo utilizo el 4-4-2 porque el 4-4-2 me permite abarcar toda la cancha y me permite dar esto y esto. El Barcelona, si bien ha usado generalmente el 4-3-3, con Valverde hemos visto que utilizó un 4-2-3-1 y más allá de los matices ha mantenido su espíritu de posesión y buen trato de la pelota. Entonces yo creo que la génesis de los proyectos pasa más por aspectos más generales, más esenciales, determinados elementos del fútbol, que por simplemente el dibujo táctico, que es cómo se paran los jugadores en la cancha, porque eso puede variar de acuerdo al técnico que venga, y es un poco lo que hablaba, si querés, introduciendo ya en el otro audio que tenemos, que es un programa de TIC, hablaba Nico Cambiaso, ex arquero del Boys, de que en un equipo vos podés traer un técnico que juegue más a la ofensiva, más a la defensiva, pero hay ciertos elementos que vos tenés que tener en los jugadores, tal vez incorporados en la idiosincrasia del club, que va más allá de un sistema táctico, que va más allá de un entrenador y que se puede sostener en el tiempo. Yo creo que los únicos proyectos en la Argentina, Europa es otra cosa, tiene otra economía, tiene otra estructura, otro alcance para contratar futbolistas, grandes entrenadores. En la Argentina, en un fútbol pobre, el único proyecto que yo avalo es el de la selección argentina. Tiene que tener un proyecto desde las bases a la selección mayor. En los clubes es una gran mentira. No tenés idea de lo que proyecto. Pará. ¿Fuiste alguna vez? Escuchame una cosa. ¿Fuiste alguna vez a Lanús? ¿Conocés el proyecto de Lanús vos? Argentino Junior. No, el de Lanús. El de Lanús. El de Lanús son 3, 6 categorías inferiores. Sí. 4 o 5 salieron campeones el año pasado, no y la reserva salió campeón este año. De los jugadores que están en primera ahora, debe tener el 70% de las inferiores. Y si eso no es proyecto, esas cosas que dice Gringo reafirman lo que digo yo. De cuando un club está ordenado, indefectiblemente va para arriba. A ver, y lo que Gringo dice, lo que pasa que yo lo entiendo, pero yo lo entiendo, claro. No se lo digo, lo entiendo. Él mira solamente la primera. El proyecto, por ejemplo, vamos por un caso Argentino Junior. Argentino Junior está haciendo un proyecto a 10 años que está poniendo $5 millones en el predio de Bajo Flores. Ese proyecto, para el Gringo, porque es lo que él analiza, y está bien, no lo estoy criticando, es si la primera gana o pierde. Claro. Pero eso es un proyecto. 1.700 partidos con jugadores inferiores. Eso es un proyecto, ¿me entendés? Me parece que no es un proyecto. Después, eso. Podés llevar un técnico que juegue un poquito más para adelante o un poquito más a la retranca. Pero esos son proyectos del club. Bueno, con respecto a lo que hablaba Nicolás Cambiaso y que mencionaban ahí en el audio el caso de Argentinos Juniors, y que en un momento se acotaba en 1.700 partidos con jugadores de inferiores, se decía. Y como el Manchester United. Eso va a la idiosincrasia de un club también, que se ha llevado proyectos y se ha avalado proyectos que estén enfocados justamente en la formación de jugadores para que jueguen en primera, porque también sabemos de muchos, como Riquelme, Maradona, muchos jugadores de figuras argentinas, salieron de Argentinos Juniors y es un semillero. Exactamente.
Es uno de los grandes semilleros que tiene Argentina, que es un país que tiene varios clubes semilleros. Y también acusaba, como decía, de no mirar solo la primera para analizar los proyectos, que hay que mirar las juveniles también. Y todo esto de Argentinos Juniors también muestra que se excede, lo que hablábamos al comienzo, que se excede del director técnico. O sea, el proyecto tiene que exceder un director técnico cuando se habla de un proyecto con una idiosincrasia, un estilo de juego. Cuando se piensa en un técnico, en el momento que ese técnico ya no pueda ser parte del proyecto y no se esté exento de ese técnico, como se puede estar de algún jugador que tampoco esté formando parte por X motivo, que deportivamente no puede, por ejemplo, si jugás con laterales rápidos que abarquen toda la cancha y en un momento ya el físico no le da, tienes que cambiar de lateral. Lo mismo puede pasar con un técnico. Y en este caso, yo creo que está buenísimo cómo se está viendo desde el lado del punto de vista de los managers, la figura de secretarías técnicas o secretaría futbolística o manager, como el sustento de un proyecto, y a partir del manager se contrata los técnicos que estén de acuerdo en cuanto a ese proyecto y tengan esa ideología. Es que yo creo que va por ahí un poco el proyecto. Tener una idea de un perfil de jugadores que uno quiere llevar a la primera categoría, un perfil de los jugadores que uno quiere adquirir en el mercado de traspasos, y un perfil también de entrenador. Un perfil de entrenador que obviamente uno tiene que otorgarle cierta flexibilidad, como decía Cambiaso, vuelvo, puede ir más para adelante, puede ir más para atrás, pero que respete ciertos elementos que son claves del proyecto que le permitan ir andando. Por ejemplo, en Lanús, el proyecto de Lanús que se menciona allí, cuando en 2017 Almirón abandona el club luego de haber ganado de haber salido segundo en la Copa Libertadores de ese año, haber perdido con Gremio, una gran campaña, un Lanús que fue muy bien recibido por la crítica periodística y también por el público en general. Luego de eso asume Carboni, que es un técnico que venía trabajando, si no me equivoco, en la reserva, y le va muy mal y pierde un par de partidos y se tiene que ir. Sin embargo, se sigue apostando a la misma línea, y yo creo que ahí está la clave, que a veces los equipos, sobre todo los equipos más grandes, se vuelven muy locos y empiezan a contratar el técnico que mejor suena en el momento, no importando tanto, bueno, qué es lo que propone, y eso a veces termina echando por la borda los buenos trabajos. Exactamente, siento que si no tuvieran ese error, se podría sustentar un proyecto mucho más fácil que los otros clubes de inferior economía, porque la economía te ayuda, y como se hablaba en todos los audios, se llega el momento de la economía, y en lo que analizábamos también de Tavares, la economía influye muchísimo. Teniendo ese plus, no aprovechan los clubes grandes y se enloquecen por el técnico del momento, o no hacen como sí lo hicieron, por ejemplo, el caso River, con Francescoli, y que en el momento que Donofrio toma el mando, aparece Francescoli, y eso muestra a las claras que en realidad tenés el respaldo de tu manager. Aunque empiecen a insultar al entrenador, el manager va a seguir. Eso te respalda un proyecto que un técnico no te lo puede dar, porque es más fácil derribable, lamentablemente, en cuanto al terror que tienen los proyectos, que es el tiempo. Justamente la figura del manager, o a veces se habla de director deportivo, gerente deportivo, es algo que es bastante nuevo por estos lares. No es una figura marketinera como mucha gente cree, o que de repente se creó un puesto como para rellenar y meter alguna ex figura del club ahí, sino que es un puesto muy importante, porque es el encargado de armonizar los distintos elementos que componen al club dentro de un proyecto a mediano y a largo plazo. Luego esos proyectos, porque nosotros siempre acá nos llenamos la boca, y vuelvo a lo que decía al principio del podcast, hablamos de los proyectos, de los grandes ejemplos, y a veces los proyectos no andan bien, pero tiene que haber una figura, como vos bien decís, un manager, un director deportivo, un gerente deportivo, que sea el encargado de poner todo en perspectiva y saber llevar el barco en la dirección en la que se lo pretende llevar, y no según sopla el viento. Por ejemplo, quería señalar, en el caso de Lanús se menciona en el video, fue campeón en varias categorías y en muchas estuvo cerca de ganar el campeonato. Esto fue en 2019. Fue campeón en sexta, en séptima, en octava y en novena, compitiendo con grandes equipos que hay allí.
Y además, en primera, la gran mayoría son jugadores inferiores. Estamos hablando alrededor de un 70% que son jugadores inferiores, tanto porque surgieron y están en el plantel principal, como también por el hecho de que surgieron, estuvieron en el plantel principal, emigraron a Europa y por sentido de pertenencia al club, cuando muchos jugadores no quieren volver y prefieren quedarse ganando un buen sueldo en el viejo continente, pegaron la vuelta, fueron a Lanús y conformaron un equipo con una identidad y por muy poquito lograron, casi que logran la Copa Libertadores y siempre están peleando los campeonatos. Y esa parte clave del sentido de pertenencia también ayuda a lo que se hablaba también en la parte de Tavares, que dice que el tema de la brecha es que no están los jugadores referentes, que no hay jugadores referentes que acondicionen a los jugadores nuevos y que continúen esa idiosincrasia o ese sentido de pertenencia que pueda tener un club. Es que es como entonces vos es importante la parte educacional dentro del club, es igual o más relevante en cierto punto que la parte deportiva. Y es como vos decís, en esa brecha enorme que hay entre el viejo continente y Sudamérica, es el sentido de pertenencia, es el corazón del jugador a lo que uno puede apelar para que, en el caso de los clubes, donde a los jugadores se los adquiere sobre una base económica, no como la selección que uno los cita por su origen nacional o porque algún rasgo cosanguíneo, en el caso de los clubes, que es algo económico, es ese sentido de pertenencia que se genera en el periodo de formación del futbolista, que son varios años desde que ingresa hasta que sale vendido, lo que hace que ese jugador pueda volver o a veces pueda aportar a la distancia, pueda donar materiales o pueda estar a la orden para dar charlas, por ejemplo, cuando viene al país de origen para jugar con la selección, va de paso al club y se reúne de repente con los chicos que en ese momento están integrando las inferiores. Una cosa que vos decías que estaba muy bueno, se me había olvidado acotar. En el caso de Argentinos Juniors se menciona en el segmento que se invirtió $5 millones en el predio de Bajo Flores. Una vez se piensa en un fútbol tan pobre como el sudamericano en general y sobre todo en un equipo como Argentinos Juniors que no tiene de repente los millones de Boca, River, Racing o San Lorenzo, por nombrar algunos ejemplos, invertir esa suma parece disparatado. Sin embargo, cuando uno ve por ejemplo el caso de Racing, que sacó 67 millones en apenas 2 o 3 mercados de traspasos producto de la venta de juveniles, uno entiende por qué cada vez los equipos sudamericanos están apostando de manera más fuerte a la inversión en infraestructura, pero en infraestructura sobre todo desarrollada a la promoción y el desarrollo de los juveniles. Porque esa inversión de 2, de 5, de 10 millones, en la que mañana en un jugador solo ya se te puede amortizar una venta de 30 o de 40 millones de dólares. En un fútbol tan empobrecido económicamente no solamente es una salida de éxito deportivo el proyecto, sino que también es una salida de éxito económico a la realidad que viven los países y que vos señalás, por ejemplo, en el caso de Argentina, donde el dólar está a 130 pesos y la economía del país y la economía del deporte y en específico de los clubes es poco competitiva si uno la compara con Alemania, Estados Unidos, España, etcétera, etcétera. Fuiste al punto que justamente iba a acotar, iba a ir a ese punto que es el tema económico, porque cuando hablábamos de lo que decía de Argentinos Juniors y de la parte económica, también la FIFA ha incentivado a esto, a que cuando jugadores vendidos por derechos de formación tienen cierto porcentaje, y también ha ayudado esto a que los jugadores, no solo como decís vos, que puedan con materiales ayudar o volver algún día a futuro y aportar lo deportivo que le va quedando ya en su fase final de la carrera, sino que también económicamente todo el tiempo en cada traspaso que está teniendo a diferentes clubes, si el jugador sigue creciendo, va aportando al club como derecho de formación. Exactamente, va para eso una salida de doble sentido, deportiva y económica, la que se plantea sobre todo para los equipos sudamericanos. Ya a nivel europeo, más allá de lo económico, está claro de que lo que se prioriza en lo deportivo, porque por una cuestión de derecho de transmisión, todo el marketing, muchas veces ya de ahí los clubes obtienen la remuneración que se precisa. Para
finalizar eso, el tiempo sigue siendo lo más importante, porque lo que vos decís de invertir en el predio bajo flores y después ganarlo con 3, 4, 5 años, porque el jugador que use ese predio bajo flores quizás tiene 15 y a los 19, 20 recién sería vendido, o sea, 4 o 5 años van a esperar para encontrar los frutos. Entonces, para creer en un proyecto hay que creer en que el tiempo tiene que ser más extenso a la hora de apostar por cierto proyecto. Mirá, te tiro unos datos muy interesantes y que vienen muy a cuento. En el caso de Lanús, se invierte 30 millones de pesos argentinos por año en fútbol juvenil e infantil. Es la segunda sección a la que mayor dinero se le destina luego del plantel principal. Y a esto hablamos de que se le destina este dinero como una inversión. Y por eso se le destinan sumas muy importantes. Porque después tenés a los Braguieri, tenés a los Valeri, tenés a los Blanco, a los Lautaro Acosta, que cada uno de ellos seguramente con sus ventas aportaron mucho más que 30 millones de pesos, y que si uno quisiera sacar cuánto costó económicamente mantener y desarrollar esos jugadores desde que entraron al club hasta que fueron vendidos, seguramente la venta no solo que amortizó, sino que sacó enormes ganancias para el club. Aparte de que de que estamos hablando de que si los jugadores dieron ganancias porque también dieron éxito futbolístico en su momento adentro del club. Exactamente. Encima, futbolísticamente, si lo querés pensar, también sirve. Claro, es un éxito de doble sentido. Una cosa muy interesante que me llamó la atención es algo que implementa Lanús y también Racing. Además, digamos, de la captación de jugadores, siempre hemos escuchado de la figura del scout, del ojeador, esa persona que va a, por ejemplo, a barrios de distintas ciudades, se adentra en el interior profundo de los países buscando esas jóvenes promesas del mañana. No solamente se realiza ese trabajo, algunos con mayor o menor extensión, con mayor o menor profundización, sino que también se organizan campeonatos que son promocionados por los propios clubes, campeonatos infantiles, juveniles, en determinados barrios, determinadas ciudades. En el caso de Racing es la Copa Academia Diego Milito. De esos campeonatos en los que se conforman equipos, los jugadores más talentosos luego son llevados a probarse a el equipo, a la institución, digamos, a Racing, o en este caso que estamos hablando a Lanús. Esto también es una muy buena manera de captar y que facilita, porque una cosa es que uno pueda ver el jugador en un partido determinado y otra cosa es que uno lo pueda ver en un campeonato donde tiene que mantener cierta consistencia para ser el mejor. Todos los entrenadores de formativas tienen pasado en el club y esto es algo muy importante. Se busca inculcar un sentido de pertenencia. Es un poco lo que hablábamos en el caso de Uruguay. Y después, que también lo hablamos anteriormente, cada división, más allá del sistema táctico que emplea, el Lanús emplea el 4-3-3 en todas sus formativas, es algo que también pasa, bueno, que pasa en casi todos los proyectos. Lo que se prioriza es que la pelota siempre esté en el piso, que el juego sea vistoso y ofensivo, y que se realice una presión alta apenas se pierde la pelota. Son estos 1, 2, 3, 4 elementos del juego los que se priorizan más allá del sistema táctico, que sí generalmente tiende a ser uno y ese 4-3-3. Que muestra también en las claras lo que fue el proyecto Cruyff, Rijkaard, Guardiola de Barcelona, porque se fue cambiando de sistemas tácticos, pero la estrategia de juego llevaba a un mismo estilo o filosofía de juego. Exactamente, hablamos del Barcelona 4-3-3 que generalmente se usó, a veces se implementó un 4-2-3-1, a veces un 4-4-2. Muchas veces también en el Real Madrid pasaba que siempre se jugaba con un 4-3-3 o a veces se implementaba un 4-5-1. Bueno, Zidane llegó a implementar el 4-4-2 y con el 4-4-2 también logró tener un gran éxito. Entonces, digo, más allá del estilo, creo que hay determinados elementos que son para los que se sirve uno del esquema táctico, los que son la base realmente de un proyecto y no la figura táctica. Y por último, quiero tratar un caso que está bastante interesante de hablar porque es algo que afecta al presente, es el caso de Chile. Chile quedó afuera de la Copa del Mundo de Rusia 2018, luego de haber ganado 2 Copas América de manera consecutiva, además
que son sus primeras 2 Copas Américas, de haber hecho 2 muy buenos mundiales en Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, luego de haber estado 12 años fuera de una cita mundialista y de tener a la mejor generación de su historia, llamada por ellos su generación dorada. Bueno, ahora Chile se encuentra en una situación de borrón y cuenta nueva. Tiene que empezar un proyecto nuevo. Para eso vamos a escuchar la opinión de un señor de Iquique, una ciudad chilena, que hablaba sobre justamente la necesidad de emprender un proyecto a largo plazo. Otros piensan que lo importante es que se trabaje en proyectos de largo plazo. Una generación está pasando y está terminando. Hay jugadores que ya no deben estar en la selección, como es Jara, Bocellur y otros. Y por lo tanto hay que renovar el plantel. Y para eso es un proceso largo. No estamos hablando de... yo creo que hay que empezar a pensar en el Mundial subsiguiente. Porque no se ven niños y jóvenes que hoy día se destaquen a corto plazo. Bueno, ahí lo que habla es de... Hay una frase que fue la que quedó, 2 palabras que me quedaron, tipo, grabadas del señor, es que el Mundial subsiguiente, dijo, así literalmente. En ese tono tan característico. Ese mundial subsiguiente. Y eso me da a entender también que un proyecto es de larga producción y requiere la renovación de un plantel del que hablábamos, y que en el caso de un mundial subsiguiente, como un fin para Chile, es solamente 2 mundiales, pero solamente 2 mundiales son 8 años. En un club 8 años es algo imposible, por eso también es relativo, y es otra demostración de lo relativo que es entre selecciones y clubes, en cierta parte. A mí me parece que plantear la extensión del proyecto a 2 mundiales lo consideraría yo, desde mi punto de vista, algo erróneo. Yo creo que se tiene que hacer como pasa en Uruguay, que se plantea un proyecto con un objetivo hacia el próximo mundial, hacia los próximos 4 años, a cumplir determinados objetivos. Y sobre la base de los resultados obtenidos cuando se llega al siguiente mundial, se trabaja para el siguiente. Uno no puede plantear el llegar al segundo mundial, porque en el medio vos tenés un mundial que andás a ver cómo puede llegar. Y además, ¿qué objetivo te podés llegar a plantear para ese segundo mundial? Porque de repente cuando llega el momento, faltan 2, 3, 4 años, no te planteas el mismo objetivo que te planteaste cuando iniciaste el proyecto. Entonces yo creo que está bueno también los objetivos no ser tan concretos cuando se trata de mucho tiempo por detrás. Si nosotros queremos decir, bueno, como objetivo nos proponemos en el Mundial de 2026 pelear la Copa del Mundo o llegar hasta determinada distancia, yo creo que lo mejor sería correr eso para el anterior Mundial y trabajar en lo más cercano, que es el próximo mundial, que es lo más certero. Está buenísimo el punto en el que te enfocás, porque es cierto, lo que está haciendo el señor, queriendo sustentar un proyecto a largo plazo, en realidad está teniendo la falacia de lo que no debería ser un proyecto a largo plazo, que es plantear un objetivo final, porque plantea un éxito, plantea el mundial subsiguiente como un éxito, como algo exitoso, y como que en la mitad, no importa, no solo que no importa las eliminatorias como parte de formación de ese mundial, o quizás estaba implícita en el mundial, pero ya no importa el mundial anterior ni las eliminatorias anteriores, que es lo próximo que tenés. Si bien un proyecto tiene ciertos objetivos a corto, mediano y largo plazo, y es lo que hace el proyecto a largo plazo, el a corto es como decíamos, el paso a paso, que es parte de un proyecto, porque y eso es lo bueno de Tavares, que la abstracción de ser competitivos a nivel mundial, por ejemplo, no te lleva a pensar en un proyecto como hablar de ganar o no un mundial. Yo creo que los objetivos, como en el caso de Tavares, se tienen que plantear de manera más integral y apostando de repente a otras cosas más allá de un determinado puesto. Pero además la discusión en Chile no solamente pasa por plantearse el objetivo del proyecto, que es algo primordial también, como habíamos hablado en el comienzo, cuando hablamos de la definición de un proyecto, sino que además está en debate la forma, el cómo, porque llegó Bielsa hace ya más de una década a Chile, le cambió la mentalidad del jugador chileno, como se mencionaba. Y ahora lo que no se sabe en Chile es
bueno, ¿cómo encarar esta transformación? ¿Es una transformación a lo Bielsa? ¿Es una transformación a otra cosa? ¿Cómo se plantea este proyecto para no caer en una generación que fue muy buena, pero que no deja semillas por detrás que permitan un futuro que esté a la altura del pasado que lo precedió? Lo que él señala es el tiempo y qué objetivo, pero no los medios, ni siquiera, o sea, un estilo de juego, por más que no dé nombres propios. Exactamente. Yo creo que en el caso o sea, lo que es mi opinión personal, Chile tiene que hacer un proyecto similar a lo que está implantando Alemania, no sé si tanto Uruguay. En Alemania lo que se hizo fue lo siguiente. Luego de ganar la Copa del Mundo del 90, se creía que con la unificación alemana el equipo alemán iba a ser aún más fuerte. Bueno, esto no fue así. En Alemania 94, Alemania quedó afuera con Bulgaria. En la Eurocopa 96 se ganó una Eurocopa que los propios alemanes dicen que se ganó de suerte. Francia 98 quedó eliminada de manera temprana. En la Eurocopa 2000 fue el segundo peor equipo del torneo, quedó en la penúltima posición de la tabla general. Entonces, ante estos malos resultados, se sentaron todos en las mesas y dijeron, bueno, hay que encarar un proyecto general, no solamente de selecciones, sino de clubes, integral del fútbol alemán, que yo creo que eso es lo que lo diferencia del proyecto uruguayo, que es un proyecto de selecciones. Y en el caso argentino, que uno puede ver proyecto a nivel clubes, no un proyecto de selecciones. En el caso de Alemania es un proyecto integral. Y esto me parece que lo que tiene que emprender Chile, un fútbol que no solamente a nivel selecciones se le está votando a la generación dorada, sino que además a nivel clubes es una de las ligas más endebles, no solamente por nivel de liga, sino porque cuando sale afuera a competir en la Libertadores, en la Sudamericana, los equipos chilenos no suelen pasar de fase de grupos, si lo hacen, suelen quedar afuera enseguida en octavos y como mucho alguna clasificación a cuartos de final. En Alemania lo que se hizo fue juntar a todos los clubes de primera y segunda y decir, bueno, hay que invertir en infraestructura. Hoy en Alemania una de las inversiones más importantes son en infraestructura para desarrollos juveniles. Hay delegados de la selección alemana que van recorriendo a todos los clubes de primera y segunda impartiendo directrices y van evaluando los avances generados en la concreción del proyecto. Cada club tiene su libertad de cómo manejar su infraestructura y su desarrollo de juveniles, pero también desde el seleccionado se le ayuda a la inversión y también se le imparte una serie de líneas generales sobre las cuales se tienen que regir para luego nutrir al fútbol alemán y al seleccionado alemán de los jugadores que hoy son los que le están dando este éxito tan impresionante. Alemania, campeona del mundo, ha llegado a semifinales de la Eurocopa en 2012 y en 2016. En la Copa del Mundo de Rusia tuvo un breve traspié, pero ya en las confederaciones con el equipo B había ganado dicho torneo. Entonces me parece que el caso de Alemania es paradigmático porque reúne todo y eso es lo que tienen que apuntar países como Chile, que tanto a nivel selección como clubes quedan muy endebles. Y eso es lo que falta en Uruguay, que vos decías. Por algo Uruguay tantos éxitos en el proyecto Tavares y tan mal le ha ido a nivel internacional el fútbol uruguayo, que da para hablar un podcast, que me encantaría hacer un podcast con respecto a esto, a por qué de los éxitos, por qué la selección uruguaya es una isla del fútbol uruguayo, ya que son varias raíces que son, primero eso de que no se sigue la idiosincrasia de Tavares y de ese proyecto y de ese proceso, porque los jugadores se van a temprana edad, porque se traen jugadores más veteranos o se creen nombres propios para técnicos y para jugadores del momento, de jugadores de 6 meses y comprados todo el tiempo. Y encima sumale de la poca competitividad que tiene el fútbol uruguayo, ya que hasta la idiosincrasia del fútbol uruguayo fomenta a que sos hincha de Peñarol Nacional, porque la pregunta típica acá en Uruguay es, sos de Peñarol Nacional, no es de qué cuadro sos. Y esas cosas llevan, en la parte de la idiosincrasia, a formar ese tipo de clubes también. Bueno, y un ejemplo muy concreto es que así como hablamos de ese sentido de pertenencia que hacía que los jugadores volvieran, en el caso de los clubes del fútbol argentino, hablamos de Racing, Lanús, Argentinos Juniors, en Uruguay eso no existe tanto. Si bien, por ejemplo, Forlán volvió a Peñarol, Luis Suárez no volvió a Nacional o no parece que vaya a volver a Nacional, Edinson Cavani no parece que vaya a volver
a Danubio, y así grandes figuras de la selección nacional que marcaron una época no están volviendo a sus clubes de origen. Sin embargo, manifiestan una gran adhesión a la causa de la selección, por la que han sacrificado mucho y por la que han jugado muchas veces en condiciones no muy deseables. Y es que es muy interesante porque cuando hablamos del caso argentino, de Racing, de Lanús, de Argentinos Juniors, los jugadores todos manifiestan el deseo de volver en algún momento y vuelven a esos clubes. En el caso del fútbol uruguayo, Edison Cavani con Danubio, Luis Suárez con Nacional, por nombrar dos grandes figuras de esta generación de jugadores de la selección uruguaya que han marcado una época, no parece que vayan a volver a su club de origen. Y esto creo que marca justamente la falta de un sentimiento de identidad que no hay en los clubes del fútbol uruguayo, por una falta de un proyecto que abarque ese sentido, un proyecto integral, que sí lo ha habido en la selección nacional. Entonces, me parece que hay que conseguir un proyecto que sea integral, abarcador de ambos mundos, tanto el de la selección como el de los clubes, como pasa en Alemania, lo repito una vez más, y así acabamos con esa vieja discusión de que los proyectos solo existen en la selección, o que los proyectos existen solamente en los clubes, que son los encargados de nutrir jugadores a la selección, como si no hubiera un trabajo propio de la selección detrás de todo eso. Sí, está buenísimo como señalar la realidad uruguaya, que para mí daba para un podcast entero, hablar de eso, o 2 podcasts, te diría, porque siempre estoy con esa argumentación de que el fútbol uruguayo está en decadencia en cuanto a sus clubes, o que es una isla la selección en la realidad del fútbol uruguayo, debido a que justamente la idiosincrasia afecta a que los jugadores se van a temprana edad, quizás no solo por lo económico, sino también porque no tienen sentido de pertenencia, o porque también pasa que no quieren volver, como decís vos, y eso también afecta, aparte de la idiosincrasia de la realidad del fútbol uruguayo, que lleva a que los clubes grandes sean los que lleven a el alza y no sea tan competitivo el fútbol uruguayo internamente, y eso lleva a que externamente tampoco sean competitivos, porque acá en Uruguay la pregunta típica es de qué, si sos de Peñarol Nacional, no te preguntan de qué club sos, y eso da la pauta de que el 99% de la población de Uruguay es hincha de Peñarol Nacional, y esa monarquía futbolística que existió con éxitos en otro momento no se puede dar en la actualidad futbolística, tiene que ser de diferente manera, tiene que haber un nivel competitivo en sus clubes para que pueda suceder también en la selección. Exactamente, en todo caso se debería fomentar esa rivalidad que hay siempre en Nacional Peñarol para producir una competitividad que lleve al fútbol uruguayo en general a ser mejor, una competitividad que no solamente debe resumirse en Nacional y Peñarol como en otras épocas, lo que lleva a que hoy ellos acumulen el palmarés internacional de nuestro fútbol, sino que debe arrastrar consigo a los demás clubes. Hablamos de Montevideo Torque, Defensor Sporting, Danubio, etcétera, cuadros que tienen una muy rica historia a nivel nacional, pero que a nivel internacional, por falta de recursos y por quedar a la sombra, como decías, de esa monarquía de Nacional y Peñarol, tanto a nivel deportivo como cultural del Uruguay, no han podido conseguir la gloria internacional. Si te parece, Franco, vamos a responder a la pregunta: ¿existen los proyectos a largo plazo, Franco Faúndez? Y en conclusión a todo esto, para responder la temática de este programa, del tópico de hoy, sí existe, pero que las circunstancias y el tipo de proyecto van a depender de la realidad de cada institución, pero que existen y que pueden existir en con ciertos fundamentos diferentes, pero en cualquier institución futbolística. Una institución sin proyectos, sin procesos, es una institución que está dada a la deriva o que es acéfala. Exactamente. Un proyecto tiene que tener unas pautas claras, pero sobre todo tiene que tener objetivos intermedios, objetivos finales, y tiene que tener una base sólida que sea incuestionable más allá de para dónde sopla el viento circunstancial de los resultados.
Son los proyectos la base del éxito. Lo demostró Alemania, lo demostró la selección uruguaya, lo demuestra Lanús en las categorías inferiores, lo demuestra Racing Club, que es uno de los equipos de mayor éxito en primera división del fútbol argentino. En definitiva, proyecto bien llevado a cabo puede conllevar al éxito sin ser sinónimo de ello. Muy bien, hasta aquí el capítulo de hoy, el primer episodio de este podcast titulado Para la Tribuna. En este podcast respondimos a la pregunta: ¿existen los proyectos a largo plazo? Creemos que llegamos a una conclusión. Ustedes nos pueden responder en los comentarios. Estamos en YouTube, estamos en Instagram, nos pueden buscar en Para la Tribuna Podcast. De parte de mi compañero Franco Faúndez y de quien les habla, Nicolás Fonseca, le agradecemos enormemente su escucha y los esperamos en la próxima edición de Para la Tribuna. Muchísimas gracias.